Buenas noches, mi nombre es Sandra Carvajal, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la materia Cultura Política. Nos encontramos hoy con David Suárez. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy nos va a colaborar con una entrevista. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Hola, buenas noches. Bueno, entonces las similitudes entre esos tres conceptos es que por un lado el Estado, ¿no? Ese leviatán, esa figura ficticia creada para poder convivir en sociedad, para poder regularnos como seres sociales, tiene que ver mucho con la nación, porque pues, efectivamente ese es el fin, ¿no? De poder vivir nosotros como nacionales, las personas como nación. Y el último concepto es, ¿cuál es el último concepto? Estado, nación y gobierno. Por último, la similitud respecto al gobierno sería que efectivamente para mover ese motor, ¿no? Que es el Estado, se necesita ciertas personas con cierto poder para poder tomar decisiones y poder guiar ese proceso que es convivir en una sociedad en armonía. Bueno, la otra es, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, por un lado la participación política se puede obtener tomando decisiones que afecten a un grupo de personas, a una sociedad, y por el lado de la participación democrática ya es algo un poco más, digamos, lo que tiene que ver con la persona, ¿no? Con el voto, por ejemplo, para elegir a nuestros dirigentes, nuestros gobernantes, que a futuro irán a tomar decisiones por nosotros que nos afectan la vida personal y social. Bueno, la otra. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Política. La política es para mí como un proceso, ¿no? En el cual se toman decisiones que afectan a una sociedad, ¿vale? Una sociedad establecida. Y pues lo político, en ese caso, sería ese medio por el cual se toman ese tipo de decisiones. ¿Qué elementos componen la cultura política? ¿Qué elementos componen la cultura política? Estamos hablando de la sociedad, ¿no? De cómo organizarnos como nacionales. Entonces, bajo ese orden de ideas sería nuestra cultura, sería nuestras costumbres, a lo mejor de cómo actuamos frente a la vida, a los inconvenientes o a las metas que nos proponemos como sociedad. Bueno. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, los derechos y los deberes del ciudadano, ¿no? Partiendo desde la Constitución política, podríamos afrontarlo como la perspectiva, ¿no? De esa conformación del Estado Social de Derecho, donde no solo nosotros tenemos unos derechos, ¿vale? Derechos fundamentales podemos hablar, sino unos deberes que son muy importantes, que los cumplamos como ciudadanos, como integrantes de una nación, para poder así respetar esto o convivir con otras personas. Entonces hablamos tanto de derechos como de obligaciones, como deberes, para poder tener una proyección de vida agradable para toda la sociedad. Vale, David, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, muchas gracias a ustedes.